Como sabéis, estamos estudiando el Evangelio según Mateo y hoy nos toca mirar el capítulo 4. Es un precioso capítulo porque después de el anuncio de Juan el Bautista, del bautismo de Jesús, encontramos al Señor llevado al desierto, pero dice el texto que por el Espíritu. Y es allí donde le encontramos al comienzo del capítulo 4. Por eso he escogido este título, De la soledad a la fama, porque el Señor ha vivido de una manera casi incógnita. No sabemos qué pasó los 30 años, solo lo que sucede ahí en su nacimiento, luego en la adolescencia cuando va al templo con sus padres, y luego hay un vacío que han intentado llenar, evangelios apócrifos, contando historias extrañas, pero sin ninguna relevancia, ni importancia, ni respaldo de la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, no contamos con eso. Dios ha querido cubrir con un silencio esa etapa de la vida del Señor hasta que le vemos aquí presentarse en público para el bautismo, pero a pesar de que sería un momento casi diríamos apropiado, porque ha resonado esa voz del cielo señalándole y diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, de pronto el Señor vuelve a la soledad. Es llevado por el Espíritu al desierto. Pero cuando acaba el capítulo, en el versículo 23 del capítulo 4, dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mirad lo que agrega el verso 24. Se difundió su fama por toda Siria y le llevaban a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que un capítulo que comienza con Jesús en la soledad, acaba con el Señor metido de lleno en este primer año de los 3 años de ministerio. Sería el año de la popularidad, el año de la fama, el año del avance. El Señor sale hacia adelante y las multitudes, me dejé el agua por favor si me la alcanzas, y las multitudes vienen a Él. Gracias. Así que de la soledad a la fama. Vamos a leer los primeros 11 versículos del texto de Mateo. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Estaba leyendo la versión 2020, si habéis notado alguna pequeña diferencia con la que sale en pantalla, en realidad son muy parecidas. Muy bien, nuestro primer punto, Jesús es tentado en el desierto. Jesús es tentado en el desierto. Y cuando yo voy a este texto y a esta historia,
encuentro una idea principal. Y es la que vamos a poner también en la pantalla y que debería quedar grabada en nuestros corazones también hoy. Y es la siguiente: la victoria de Jesús sobre la tentación, al aferrarse a la palabra de Dios, nos proporciona la base y el modelo para nuestra propia victoria sobre el pecado y Satanás. ¿Qué os parece? ¿Eh? Hay muchísimo para hablar. Yo tengo 4 o 5 mensajes diferentes con diferentes puntos y me he preguntado, Señor, ¿cuál escojo? Pues no escogí ninguno. Preparé uno diferente para hoy sobre las tentaciones del Señor. Hay tanto allí, tanto, tanto. Cuando uno luego va a ver las epístolas, la vida cristiana y todo lo que los apóstoles nos enseñan acerca de la lucha, del conflicto espiritual que los creyentes libramos, vemos aquí un ejemplo realmente extraordinario. Pero hay una clave: Jesús se aferró a la palabra de Dios. Y allí tenemos la base y el modelo para nuestra victoria, porque nosotros somos también tentados. Ahora, Jesús es llevado, dice el texto, por el Espíritu al desierto. La palabra Espíritu aparece allí con mayúscula. Es una referencia clara al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Por qué es importante saber que el Padre, Dios, a través de su Espíritu, está detrás de esta prueba que enfrenta el Señor? Pues precisamente porque este encuentro le propicia al Espíritu de Dios la oportunidad, el interés de ver cómo el Hijo derrota al diablo. Pero no solo eso, mayor es el deseo del Padre de que el Hijo se afiance en el camino marcado para él. El Padre está trabajando en la vida de su Hijo. El Padre ha formado el carácter de Jesús. Él era Dios, hay cosas que nos quedan en la incógnita. Cómo el Señor fue creciendo en edad, en estatura, en gracia. Lucas lo dice, otros textos del Nuevo Testamento nos lo dicen, que el Señor crecía en gracia, en conocimiento, en espiritualidad, en madurez, en sabiduría, como van creciendo nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños. Hay un desarrollo que el Señor normalmente experimentó, pero al ser el Dios hecho hombre, obviamente fue tomando una percepción de sí mismo realmente extraordinaria. Por eso era muy importante el bautismo, del cual Quique nos habló la semana pasada. Es también un tema apasionante, porque el Padre allí señala al Hijo que ha llenado su corazón de satisfacción. ¿Y qué ha hecho el Hijo? Que sepamos, nada, nada. Obviamente vivió sin pecado, agradando a Dios, cumplió su rol de hijo, trabajó en la carpintería de su padre, se relacionó con sus hermanos, obviamente tuvo una vida como la de cualquiera, pero el mensaje para nosotros es que no es nuestras obras lo que le da sentido a nuestra vida. Nuestra identidad está en ser quienes somos, hijos de Dios. Él nos ha comprado, nos ha redimido, y allí está el Señor creciendo, desarrollando, madurando. Y el Padre permite esta experiencia en Él. Y es por eso maravilloso para nosotros saber algo que es fundamental. Y es que el diablo no es más que un siervo involuntario del Padre. El Espíritu le llevó para ser tentado por el diablo.
Y es el Padre, Dios, el que está orquestando todo esto. Por eso los creyentes no somos llamados a obsesionarnos con Satanás, a obsesionarnos con lo que el enemigo quiera o pueda o intente hacer en nuestra vida. Él no puede atacarnos cuando quiere y donde quiere. No puede. Y esto nos libra del temor y del miedo. Recordad más tarde cuando el Señor se lo dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, y ¿qué nos encontramos? A Dios levantando las barreras, dándole permiso a Satanás. Amados hermanos, no somos marionetas del enemigo. Somos hijos de Dios, protegidos, rodeados, guardados, amparados por Él. Él sobre, ¿cómo se dice la palabra? No me sale. Está mirando nuestra vida, está supervisando nuestra vida, supervisa nuestras experiencias personales. Y Él en ocasiones nos deja que el enemigo venga a nuestra vida. Obviamente esto no significa que yo voy a estar tentando a Satanás. Si yo me rebelo contra Dios y voy hacia el pecado, pues tendré que asumir una responsabilidad, ¿no? Pero cuando vienen esas luchas, esa lucha espiritual, yo sé que el Señor lo está permitiendo en mi vida con algún propósito. Esto me libra del temor, del miedo. La Biblia presenta a Satanás como alguien que no hace nada sin el permiso del Padre. Así que todo hijo de Dios debe tener esa absoluta certeza. Y yo sé que es más fácil decirlo que vivirlo, pero aún en las peores circunstancias, la soberanía de Dios jamás está en juego. Jamás. Él es soberano. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Sus promesas son ciertas, fieles, verdaderas. Nos las ha dado para que nosotros las sepamos aprovechar. El desierto es un lugar de prueba y de preparación. No hay nada más que viajar por el desierto en la vida de Moisés, por ejemplo, o en la vida de David años más tarde, o tal vez acompañar al profeta Elías, como al propio Jesús aquí en este texto. Jesús es llevado al desierto y regresa de allí investido con el poder del Espíritu. Y lo cantamos, hay una hermosa canción que habla del desierto, ¿no? A veces nos sentimos, la experiencia, el sentimiento, la situación que vivo, el agobio que viene sobre mi vida, me hace sentir que vivo en un desierto. Pero nunca estaré solo. Nunca estaré fuera de la soberanía de Dios. Nunca seré probado más de lo que puedo resistir, dice Pablo escribiendo a los Corintios. Así que el verdadero discípulo es aquel que ha decidido seguir el estilo de vida que Dios y Jesús ha escogido para sí mismo. Y la disciplina y el discipulado no se pueden separar, permanecen juntos. Dios va a traer disciplina a tu vida. Va a permitir ocasiones donde tienes que probar, tiene que probar tu carácter, tiene que probar tu compromiso, tiene que probar tu fe. Vamos a ser probados antes o después en nuestra experiencia de vida cristiana, pero la soberanía de Dios nunca estará en juego. Él nunca nos abandonará. Y qué bueno es cuando, habiendo pasado por el desierto, hemos salido victoriosos. Qué bueno es. En el desierto de la vida, el carácter del creyente es transformado. Las raíces de la espiritualidad se profundizan, se aferran en nosotros y damos fruto para la gloria de Dios. Nuestro Señor fue llevado al desierto.
no podemos pretender nosotros no tener que pasar por él en alguna ocasión. Y entonces tenemos las tres tentaciones. La primera tentación, convertir las piedras en pan. Convertir las piedras en pan. ¿Qué lección nos deja? Pues la importancia de la palabra de Dios sobre las necesidades físicas. Nosotros tenemos una tendencia a la autogratificación. Y Satanás lo sabe, ¿no? Oye, ¿tienes una necesidad? Satisfácela. ¿De qué manera? Haciendo lo que te parezca. El Señor estaba en un periodo de ayuno, el Espíritu le había llevado allí. Y la propuesta es, mira, deja de ayunar 40 días. ¡Guau! Fíjate, hay quienes dicen que en ese desierto hay una serie de pedruscos que en la distancia parecen hogazas de pan. Uf, las hamburguesas que no hemos comido anoche en los matrimonios, sabéis cómo estaban, ¿no? Un pan buenísimo. Pero yo no te digo si a mí me mostraban esos bollitos de pan después de 40 días de no comer. Yo no sé qué hago, ¿no? Pero el Señor tuvo hambre. ¿Y la tentación cuál era? La autogratificación. Somos tentados a satisfacer nuestros deseos al margen de la voluntad de Dios. Al margen de la voluntad de Dios. ¿Y sabéis qué hizo Jesús? Confió en la bondad del Padre. Eso es lo que verdaderamente satisface. Vivir en la voluntad de Dios. El diablo nos tienta, nos ofrece cosas que brillan, que son atractivas, que parecen interesantes, que van a traer una satisfacción duradera a nuestra vida. Pero es basura. No te dejes engañar. No llena el corazón, no satisface. Lo único que satisface la vida de una persona es vivir en la voluntad de Dios y negar la autogratificación. La segunda tentación, tirarse del pináculo del templo. Bueno, el diablo, como el Señor le ha contestado con la palabra de Dios, ahora usa la palabra de Dios. La distorsiona un poquito, porque en eso es muy sabio. No te creas que el diablo no conoce la Biblia, ¿eh? Dice el dicho que sabe más por viejo que por diablo. Y son muchos años tentando a los creyentes y conociendo perfectamente la Escritura. ¿Eh? Y entonces, aquí tenemos la idea de la autoprotección. No tentar a Dios y confiar en su protección. Somos tentados a cuestionar la presencia de Dios. ¿Estará el Señor conmigo o no estará? Pero además, a manipular sus promesas. A veces hasta intentamos torcerle el brazo a Dios, ¿no? Con nuestras oraciones. Yo le estoy pidiendo, Señor, quiero. Tengo esta necesidad, Señor. Y el Señor no me responde. Entonces yo comienzo a tirar pero tú has prometido esto, Señor. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, yo reclamo en tu nombre. Ah, no, es porque no declaras, te va a decir alguno. No, tienes que declararlo. No vas a encontrar ninguna frase en la Biblia que haga alguna diferencia, declarar o no declarar. Dios ha declarado, su palabra es suficiente. Yo la creo, la vivo, me aferro a ella. Pero tampoco puedo torcerle el brazo al Señor, obligándole a cumplir sus promesas. La escuela de la espera. Allí solemos fracasar. Nos cuesta esperar en Dios. Nos cuesta, queremos que nos responda inmediatamente, queremos que nos dé la salida. Y si no, buscamos la manera nosotros mismos de autoprotegernos. Jesús descansó en el amparo y la seguridad inquebrantable que él tenía en el Padre. Tercera tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le llevó a un monte muy alto
Y la idea es adorar al diablo a cambio de los reinos del mundo. Aquí tenemos el problema de la autoexaltación. Quiero que me aplaudan, quiero ser reconocido. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué recorrer ese camino de sacrificio y de dolor? Tú quieres reinar sobre la humanidad. A mí me han sido dados estos reinos. Yo los controlo. Simplemente con que te inclines delante de mí, yo los pondré bajo tu control. Somos tentados a afirmarnos en el mundo mientras le robamos a Dios su adoración. Es decir, quiero que me aplaudan a mí, quiero que me reconozcan a mí, quiero que me den mi lugar, quiero sobresalir sobre los demás. Y sin darnos cuenta hay un egoísmo que está trabajando, hay una vanagloria, un anhelo de recibir aplausos, de colgarnos medallas, de que me reconozcan. La autoexaltación. ¿Quieres un reino? Y por supuesto que nuestros reinos no suelen ser los que se le ofrecieron al Señor, ¿no? Nuestros reinos suelen ser más limitados. Mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi ministerio. Quiero que se hagan las cosas como a mí me parece que tiene que ser. Yo soy el que tiene la última palabra. Yo soy el que tiene la autoridad. Recuerdo en Argentina a unos hermanos que el consejo les quiso dar unos ministerios y la primera pregunta fue, ¿qué autoridad tenemos? ¿Qué autoridad tenemos? Yo dije, la de servir. Si te estamos encomendando un ministerio es para que sirvas, no para que... La autoridad te la va a dar el servicio. Cuando tú hagas bien el servicio, cuando tú uses tus dones, los hermanos lo van a reconocer y esa va a ser tu autoridad. Dios te va a dar esa autoridad por tu sacrificio, por tu entrega, por tu responsabilidad. Vienen sola. No necesito ir preguntando, ¿cuántos están bajo mi mando? ¿Cuál es la autoridad que yo tengo? ¿Hasta dónde puedo tomar decisiones sin preguntarle nada al pastor o al consejo de ancianos? No se trata de eso. Se trata de servir, de ponerse a los pies de los demás. Pero claro, el enemigo nos engaña, la autoexaltación. ¿Por qué? Porque de alguna manera le queremos robar a Dios la adoración que le corresponde solo a Él. Y Jesús se negó a cambiar la exaltación futura por parte del Padre al final de los tiempos, aunque no tardó tanto porque le sacó de la tumba, ¿no? Sino, no la quiso cambiar. La que Él va a reconocer, porque el mundo todavía no le reconoce, por la exaltación de una serpiente en el desierto, que le estaba diciendo, venga, ya, aduéñate, maneja tu vida como quieras. No sigas el camino que te marca tu Padre. Yo te ofrezco una alternativa. La autoexaltación. Y entonces, como vemos, el Señor responde con las Escrituras. ¿Cómo podemos usar la palabra de Dios en nuestras propias tentaciones? Pues la dramática forma en que Cristo reprende a Satanás, especialmente en esta última tentación, revela cuán profundamente el Señor entendía las implicaciones de no ajustar su vida a la palabra de Dios. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los creyentes somos llamados a aferrarnos a la palabra de Dios, a ajustar nuestras vidas a la palabra de Dios. Porque en realidad los seres humanos no tenemos otra alternativa. O nos ponemos bajo la autoridad de Dios a través de la Biblia, de su palabra, o estamos bajo la autoridad del enemigo de nuestras almas. No hay otro camino.
Hoy el mundo dice, haz lo que quieras, eres libre, escoge, tienes toda la libertad. Mentira, la libertad la perdimos en el huerto del Edén, cuando nuestros padres decidieron no creer o poner en entredicho, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Con que Dios os ha dicho? Y lo sigue usando. Lo sigue usando y le sigue dando resultado. La gente no quiere ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y tú, hermano, hermana, como hijo de Dios, hija de Dios, como un creyente, vas a tener esa lucha permanente siempre, en cada momento. Y es una lucha que no la ganamos y decimos, ah, ya está. La voy a tener esta tarde, la voy a enfrentar mañana y pasado y hasta el día de mi muerte. El enemigo va a venir otra vez a mi mente cada día y me va a decir, ¿con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho? No le creas, no le creas. Dios te está privando de tu libertad. Hay un montón de cosas que puedes disfrutar y gozar en la vida. Y en realidad lo que Satanás está diciendo, ¿sabes qué es? Créeme a mí. Y al final es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Ah, es que yo no tengo fe. Incluso los ateos dicen, yo no tengo fe, yo creo que no existe nada. ¿Que no tienes fe? Claro que tienes fe. Tienes fe en que Dios no existe. Esa es tu fe. Aunque digas que no, esa es tu fe. Y ese es el desafío, como hijos de Dios, aferrarnos, aplicar la palabra de Dios, ajustando nuestra vida. Porque si no lo haces, te estarás postrando delante de cualquier otro Dios. Satanás se retira de la escena, nos dice la Escritura. Vienen ángeles y le sirven. No ha sido derrotado, ha sido vencido aquí, pero no ha sido derrotado, pero no vencido. Va a volver, vendrá de otras maneras a enfrentar al Señor, porque Él no quiere en realidad que el Señor vaya a la cruz. No existen caminos alternativos para conseguir lo que Dios nos ha prometido. Ajustar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestro rol de padres, nuestro rol de abuelos, mi trabajo de pastor, tu trabajo de profesor de la escuela dominical, de líder de los jóvenes, de los niños, tu ministerio, tu vida, tu trabajo secular, a la palabra de Dios. Porque aquí hay 10 realidades implícitas en esta historia, por lo menos 10. Primero, existe un mundo espiritual, tan real como el que estamos en esta mañana aquí. Estamos involucrados en una guerra espiritual. No nos podemos librar de ella. No podemos levantar una mañana y decir, hoy Señor, no, mira, no tengo ganas de ir al frente de batalla hoy. No puedo hacer como Gila. El enemigo, ¿os recordáis? Mirad, hoy lo vamos a declarar festivo. No se puede. No, estamos en una guerra espiritual. Nuestro enemigo en esta guerra espiritual es formidable. Es formidable. Es cierto que funciona bajo la autoridad del Padre que le pone límites, pero eso no significa que yo voy a subirlo y bajarlo como me da la gana. Es que hay a veces una tendencia al enemigo, yo no sé, lo metemos, lo sacamos, lo subimos, lo bajamos. Señor, declaramos este lugar libre del enemigo. 10 minutos después, otra vez hay que echarlo afuera. ¿Por qué? Es que
Es que no podemos hacer eso con el enemigo de nuestras almas. Es un león rugiente. El viernes en la clase hablábamos precisamente de eso y una persona me preguntaba luego al final de la clase, ¿por qué Pedro usa la imagen del león? Si luego Apocalipsis habla del león de Judá. Cristo es el león de Judá. ¿Por qué se le llama a Satanás el león? Y entre las respuestas le dije, mira, escucha mi mensaje del próximo domingo. Porque es un enemigo formidable. Es falso. Es como un león. No es un león, es como un león. El león es Jesús. Él es el león. Él sí. El que ha vencido, vence y vencerá. Pero el enemigo es poderoso y me quiere devorar. Y yo le decía a esta persona, yo se lo digo mucho a los jóvenes, a los adolescentes cuando tengo la oportunidad, porque el enemigo tiene la tendencia a hacernos creer que nos quiere hacer un daño pequeñito. Bueno, total, es poquita cosa. No, el enemigo te quiere aplastar. Y lo que decía el viernes era precisamente eso. ¿Cuántos hombres y mujeres luego en sus matrimonios, ya entrando en la edad adulta, miran hacia atrás su adolescencia, su juventud y el daño que Satanás les hizo? ¿Cuántas lágrimas podrían haber evitado si no, o si hubiesen sido advertidos de que la lucha era real y de que el enemigo no quería hacerles una herida pequeñita, los quería devorar, los quería devorar. Además, la cuarta cosa es que lo que está en juego en esta guerra espiritual es eterno. No es solo para aquí, trasciende a la eternidad. El alcance de esta guerra espiritual además es universal, aunque nuestra participación en esa guerra espiritual es personal. Yo no la puedo luchar por ti, tú no la puedes luchar por mí. Cada uno de nosotros tenemos que librar esta batalla. Pero hay algo más. Lo hermoso de todo esto es que Jesús va a ser coronado Rey y Señor. Que Satanás será abatido en una derrota total y que la iglesia se levantará en victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos del lado de los ganadores. El Señor va a triunfar, amados hermanos. Él va a tener la victoria final. Él se levantará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda lengua, de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. Y esta mañana lo leía en nuestro pan diario. Todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Algunos lo harán con alegría, con regocijo, participando de su victoria. Otros lo harán disgustados y enfrentando una eterna condenación. Pero todos confesarán que Jesús es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús inicia su ministerio, versículo 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se estableció su residencia en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se establece en Capernaum, cumpliendo la profecía que encontramos en Isaías capítulo 8 y capítulo 9. Él es la luz del mundo. Él es la esperanza de todos los pueblos. Y después de oír que Juan el Bautista había sido encarcelado, se retira a Galilea. Y una vez más Mateo, que escribe a los judíos
que conocían las profecías, las palabras del Antiguo Testamento, repite una y otra vez: esto sucedió para que se cumpliese. Esto sucedió para que se cumpliese. Recordad que Mateo destaca precisamente por eso. Y en esta cita de Isaías 9, el profeta nos ayuda a entender lo que Mateo está diciendo, de que hay una profecía de juicio venidero y que Dios se compromete a liberar a su pueblo, porque en Isaías 6 vendrá luego las palabras que vamos a recordar muy dentro de unos días en Navidad, ¿no? Admirable, un niño que nacerá cuyo nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luz resplandeció sobre ellos. A todos los que habitan en las tinieblas, envueltos en tierra de las sombras de la muerte. Era una zona que había sido ya habitada por muchos gentiles. Era una zona de mucha mezcolanza y allí va el Señor y allí predica. Y a mí me llama la atención porque yo casi siempre tenía la idea de que el Señor mayormente predicó en Jerusalén a los judíos, y luego cuando vemos esas historias del Señor que va por el norte y una mujer sirofenicia le pide por su hija y el Señor le dice: no, yo he venido solo a los judíos, y uno dice: claro, el Señor no le predicaba a los judíos. Comienza su ministerio este año, pisa tierra pagana, casi diríamos. Visita más allá del Jordán, toda la zona de Decápolis, Siria, incluso, como hemos leído al final de este capítulo. El Señor trabaja en medio de esa gente y sana a cientos y cientos y cientos de personas. Y su fama crece de una manera extraordinaria. Pero en medio de todo eso, Él llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene una importancia fundamental ante la llegada del reino de Dios. Jesús comienza su ministerio con la misma frase que Juan el Bautista había utilizado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje de hoy. Ser seguidor de Cristo significa apartarnos de nuestro egocentrismo, del dominio del ego, y poner nuestra vida bajo la dirección de Cristo. Por eso llamamos al arrepentimiento, porque luego lo dirán los apóstoles predicando el Evangelio. Dios manda en todo lugar a toda persona que se arrepientan, porque somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa. Estamos manchados, heridos, hundidos en el pecado. Hay podredumbre en nuestro corazón y necesitamos la redención. Ya os lo conté el otro día, hablando en un tanatorio en Buego, hace 20 días atrás. La persona me decía: bueno, es que yo soy buena persona, somos buenas personas. Y yo tuve que decirle: sí, se nota que lo eres. Pero ¿sabes una cosa? No basta. No alcanza. Si ser buena persona hubiese alcanzado, no hubiese hecho falta que Cristo muriera en la cruz del Calvario y derramara su sangre por ti. Tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, confesarlo delante del Padre. Y luego encontramos a Jesús llamando a sus discípulos. Verso 18. Al pasar Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en la barca con su padre remendando las redes y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Bueno,
Pues aquí tenemos otra idea principal. Es el segundo párrafo prácticamente de este capítulo y tenemos una idea principal. Y es la siguiente: obedecer el mandato de Jesús de seguirlo significa que debemos saber quién es Él y debemos estar dispuestos a renunciar a todo por su gloria, por seguirle, por seguirle. Y yo pensaba en llegar a este punto en el mensaje mientras Dina nos llevaba en la alabanza hoy una de las canciones, la última, la que hablaba de la victoria de Jesús. Y yo pensaba en este capítulo que de pronto de la soledad del Señor con el Padre durante 40 días de ayuno en victoria sobre Satanás, encuentro al Señor tocando la vida de personas como tú y como yo, que estaban pescando, que estaban con su familia trabajando para el sustento, para llevar pan a la mesa. Y es que esa es la realidad del Evangelio. No es algo místico y allí solo el Señor en el desierto. Es cierto que hay momentos de soledad, de oración, de buscar al Señor, pero luego veo al Señor llegando a la vida de personas como nosotros y diciéndoles: sígueme, sígueme. Es cierto que lo que dice la idea principal es importante. Para seguir al Señor, debo saber quién es Él. No era un desconocido que se les cruzó ese día por el camino preguntando: ¿cuánto están las sardinas hoy? No, ellos ya habían estado con Jesús. Los otros evangelios aportan esa información, especialmente el evangelio de Juan. Y si tú miras una armonía de los evangelios, vais a encontrar cómo precisamente el libro de Mateo, en la cronología, pues todo el evangelio de Mateo está vacío, mientras que Marcos, Lucas y Juan aportan un montón de información que Mateo no nos da. Hay un viaje de Jesús a Jerusalén. Estos ya se habían encontrado. Algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ellos conocían a Jesús. Y Jesús les invita a seguirle. Para ser pescadores de hombres, ahora había otros peces que atrapar, otra pesca que realizar. Y gloria a Dios porque estuvieron dispuestos a hacerlo. Amados hermanos, aquellos que seguimos a Jesús, sabemos una cosa: nuestra vida individual, nuestra carrera, nuestro trabajo, están bajo el señorío de aquel que nos ha llamado a seguirle. Todos. No es solo el pastor, ni los que hemos dedicado tiempo completo a seguir al Señor. No, 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 no. Seguir al Señor es un discipulado. Y no todos dejan la barca y la red de papá como lo hicieron Jacobo y Juan y Pedro y Andrés. No, no. Hay otros que siguen con la red y la barca. Pero ¿sabes? Cada pez que venden, cuando ponen el pescado arriba de la balanza y tienen una oportunidad, le dicen al que compra el pescado: ¿sabes quién ha provisto este pan, este pescado? ¿Sabes quién lo creó? ¿Sabes por qué está tan rico? Ayer no sé con quién en la mesa hablábamos sobre esto, ¿no? Porque es cierto que los hombres preparamos cosas ricas, las hamburguesas anoche estaban buenísimas, pero un peladillo en su punto, qué delicia.
¿Ah? ¿No es cierto? Hay unos muchos que me dicen que sí. ¿Ah? Y eso lo hizo el Señor. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, lo que Dios nos ha dado para que disfrutemos. Hermanos, toda oportunidad en nuestra vida para hablar de Cristo, para mostrar que somos seguidores de Él, para confesar su nombre, para que Él sea cada vez más y más popular, que más gente le conozca, que más gente experimente el gozo de la salvación, el privilegio de todas estas bendiciones que tenemos, nada más y nada menos porque un día ese evangelio resplandeció en nuestra mente y corazón y lo abrazamos y dijimos, sí Señor, voy a seguirte, voy a ajustar mi vida a tu palabra, voy a servirte y hacer lo que sea tu voluntad para mí. Cuenta conmigo, Señor. Gracias por amarme, gracias por salvarme. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar en oración y yo te invito a que los próximos 30, 40 segundos lo uses para hacer tu propia oración. Dile al Señor lo que sientas que debes decirle.